Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7. Vamos a estar exponiendo bajo el tema innovación tecnológica en la educación superior. Vamos a desarrollar este tema en dos vertientes que son las tendencias tecnológicas y la educación a distancia. Nuestro grupo está conformado por de Isabel de Padua. Tenemos a Marí Reglin Sanchín, Emmanuel Aldear, Ángel Hernández y quien les habla, Isabel Jiménez. Vamos a dar inicio a nuestra exposición hablando un poquito acerca de las tendencias tecnológicas en la educación a nivel superior. A modo de introducción, vamos a decir que estamos viviendo una era de avances tecnológicos que han evolucionado de manera vertiginosa y juegan un rol transformador en todos los sectores de la sociedad. En lo cual al ámbito educativo a nivel superior se refiere, estos avances representan los nuevos entornos de aprendizaje y por su impacto en la educación son desarrolladoras de competencias necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades. En el 2005, la UNESCO por esta causa advirtió que en las sociedades del conocimiento la práctica de la innovación y la creatividad van a jugar un papel fundamental para poder responder mejor a las nuevas exigencias de la sociedad. En cuanto a las tendencias tecnológicas, según la New Media Consulting, que es una entidad que desde el 2004, cada año, esta entidad hace un informe acerca de cuáles son las tendencias tecnológicas que van a tener un impacto en la educación a nivel superior. Según su reporte del 2013, estas son las 6 tendencias tecnológicas que han tenido un repunte en este ámbito. La primera de ellas son los MOOC. Este es por sus siglas en inglés para cursos masivos abiertos y en línea. Este tipo de cursos han tenido un repunte enorme en cuanto a la educación a nivel superior se refiere. Tienen la facilidad que puede ser accesado desde cualquier lugar por cualquier persona. En la mayoría de los casos son gratuitos. Tienen impulsadores de alto nivel como Coursera, edX, y se apoyan de herramientas de la nube como son Google, YouTube y Wikispace, entre otros. La segunda tendencia que nos presenta este reporte son las tablets. Para el 2013, cuando dieron este informe, se habían vendido 85 millones de tablets para el uso en el ámbito educativo. Tiene muchos usos y aplicaciones, como todos sabemos, pero la que más resalta el reporte Horizon es que las tablets han sustituido casi por completo los libros de papel por libros digitales. La tercera tendencia que nos presenta son los juegos y gamificación. Los juegos en línea permiten que las personas interactúen entre sí, formen redes sociales y que compitan entre ellos buscando el reconocimiento de los demás jugadores. A esto se integra la gamificación que ha trasladado la mecánica del juego al ámbito educativo. La cuarta tendencia que tenemos es la analítica del aprendizaje o Big Data. Esta tecnología es muy prometedora ya que en base a los resultados de los análisis de los datos se puede lograr un aprendizaje personalizado. Según Salvador Rojas, que es un pedagogo, formador y asesor en innovación en el ámbito educativo a nivel superior, dice que este tipo de tecnología permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 4 niveles. Descriptivo, ¿qué ocurre? Diagnóstico, ¿por qué ocurre? Predictivo, ¿qué puede suceder? Y prescriptivo, ¿cómo puede mejorar? La quinta tendencia tecnológica son las impresiones en 3D. Aquí consiste en impresiones de materiales sólidos a través de una impresora especializada. Esta tecnología tiene su repunte en la industria de los prototipos,
Y en el ámbito educativo se utiliza en las artes, en la ingeniería, en la medicina, entre otros. Vamos a ver la última tendencia tecnológica según el reporte Horizon, que son las tecnologías portátiles. Aquí nos presentan algunos ejemplos de estas tecnologías, son pequeñas, son portables. Ellos hacen referencia a bolsos, a lentes, a joyas. Aquí tenemos el Project Glass, que es un lente, unos anteojos que pueden, por el cual tú puedes acceder a cualquier tipo de red social en lo que tú ves todo lo que está pasando a tu alrededor. El Memoto es una mini cámara que tiene un GPS, se puede colgar del cuello de la camisa y tiene la particularidad que puede hacer 2 fotos de 5 megapíxeles por segundo. Estas son las tendencias según el reporte Horizon del 2013. Esta tendencia fueron proyectadas a 5 años. Cuando ellos hicieron nuevamente el reporte en el 2018, en cuanto a tendencias tecnológicas se refiere, no había habido muchos cambios. Esto ha sido todo de mi parte. Vamos a continuar con de Isabel de Padua, con la educación a distancia y su importancia. Muy buenas tardes. Yo les hablaré, como dijo mi amiga Isabel, sobre lo que es la educación a distancia y su importancia. La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente mediada por diversas tecnologías con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones. En esta, el docente se convierte en un facilitador y asesor del aprendizaje, un creador de situaciones con medios innovadores que permiten al alumno lograr los cambios de conducta y el desarrollo de las habilidades que necesita. La importancia de la educación a distancia en los tiempos actuales. La educación a distancia requiere y propicia que el estudiante sea responsable, creativo en la construcción de su aprendizaje, que adopte estrategias y estilos de aprendizaje a partir del conocimiento de sí mismo. En la actualidad se está dando un proceso de masificación dentro de las aulas, poniendo en riesgo la calidad de la docencia, requiriendo cada vez más la diversificación de contenidos para responder a las demandas del mercado laboral, siendo cada vez más común la combinación o fórmula del estudio y el trabajo. La educación a distancia permite impartir una información homogénea de calidad que puede llegar a masas estudiantiles dispersas geográficamente. Se destacan los buenos resultados de aprendizajes obtenidos, además, la favorable igualdad de oportunidades educativas para todos y en particular para quienes por distintas razones no pudieron iniciar o concluir con sus estudios. A su vez, la misma fórmula educacional en estas condiciones de ampliar desarrollando las ofertas de cursos, facilitando la formación continua a todas aquellas personas que en base a sus responsabilidades y limitaciones requieren estar actualizados, no pudiendo estar permanentemente escolarizados o asistiendo presencialmente a las aulas para recibir actualización y nuevos conocimientos. La educación a distancia brinda la posibilidad de establecer el inicio, continuidad, a modo de poder concluir una formación completa al ritmo que el mismo estudiante requiera. Ahora continuamos con Marí, quien hablará sobre las características de la educación a distancia. Características de la educación a distancia. Varios autores han caracterizado la educación a distancia como una estrategia educativa que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso enseñanza-aprendizaje. Según ellos, el aprendizaje es un proceso dialógico que en educación a distancia se desarrolla con mediación pedagógica que el docente da utilizando los avances tecnológicos para ofrecerla. Dentro de sus características se destacan las más relevantes. Distanciamiento físico. Consiste en una comunicación no directa. Hay una separación entre profesor y estudiante. Utilización de medios electrónicos. Se emplean plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, videos. Resulta imprescindible una rápida conexión a Internet para
poder descargar las informaciones. Aprendizaje independiente. El alumno se debe acceder a la plataforma virtual para recibir el material de estudio. Prepara a los estudiantes para aprender a aprender y aprender a hacer. Así, el estudiante es el responsable de la organización de su tiempo de estudio. Enfoque tecnológico. Este sistema de educación se apoya en los avances tecnológicos, sin el cual no sería posible esas nuevas metodologías de educación o de enseñanza. Como usted sabe, todo tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a presentar las ventajas de la educación a distancia. Eliminación de las barreras geográficas. Permite que la población acceda a la información, a ese tipo de educación independiente desde donde reside. Proporciona flexibilidad en el horario. No hay hora exacta para hacer la información, lo cual facilita la organización del tiempo personal. El rol del estudiante es activo. Aquí el estudiante desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser activo e innovador. Dentro de sus desventajas, la dificultad de transmisión y conservación de determinados contenidos actitudinales. La eliminación de la interacción social. Y la desconfianza en el alumno ante la falta de comunicación bidireccional. A continuación, tenemos a Emanuel con la efectividad de la educación a distancia. Muy buenas tardes, como dijo Mari, yo voy a hablar sobre la efectividad de la educación a distancia. Lo primero que hay que hacer es tratar de entender lo que se entiende por la actividad de la educación a distancia. La actividad de la educación a distancia se refiere al equilibrio o la adecuación entre lo que es efectivo, lo que es eficiente y lo que es eficaz en la educación a distancia. Eficiencia, es decir, que cuando por lo menos con lo poco que tiene un estudiante, una persona, por ejemplo, su celular, puede culminar una clase. O eficacia, si tiene que ver con, por ejemplo, una persona que tiene todo, computadora, ordenador, tablet, todo eso para culminar una clase. Entonces, la efectividad tiene que ver con esa adecuación para culminar un programa de curso. Y para dar sentido o expresar mejor la efectividad de la educación a distancia, se habla de dos estudios que se realizó en los Estados Unidos por Allen y Simon en 2016, donde muestra que en 2014 que existe como 5.8 millones de estudiantes cursando estudios en línea. Y hoy podríamos pensar que esa cifra se aumenta mucho, quizá puede ser el doble. Y el segundo estudio es un estudio que se hace por el Departamento de Educación en los Estados Unidos. Fue una comparación de dos grupos de estudiantes, uno que recibe clases presencial y el otro en línea. Y al final concluyeron que los estudiantes en el aprendizaje en línea mostraron mejores resultados que los que recibían programas cara a cara. Es decir, que uno puede encontrar que hay menos inconvenientes cuando uno cursa clases en línea. Y ahora, ¿cuáles son las causas que explican esa efectividad de la educación a distancia? Lo primero es el tema que tiene que ver con la apertura. Es decir, que hay una amplia oferta de cursos. Es decir, que donde
quien sea va a encontrar algo que sea técnico o académico que le interesa. Y además tienen también la flexibilidad. Y ahora no hay un espacio, no hay un tiempo y no hay un ritmo bien fijido. Bien, es decir, que es muy flexible. Es decir, que cualquier persona puede encontrar su oportunidad para hacer clases en línea. Y el otro punto como causas es lo que tiene que ver con la economía. Ahora el tiempo es algo muy caro. Entonces, con esa modalidad se puede ahorrar tiempo y también se puede ahorrar un poco de gasto de desplazamiento. Y estos planteles de educación a distancia permiten la democratización en crear oportunidades a segmentos sociales vulnerables. Así que todo el mundo, si tiene un celular, sí puede aprovechar para formarse. Y la formación permanente, que es muy importante para los profesionales, permite que se actualice, que se hace el reciclaje, que se propicia la adquisición de nuevas actitudes, intereses y valores. Y para terminar, otro tema muy importante tiene que ver con la interactividad e interacción, tanto sincrónica como asincrónica, simétrica como asimétrica, es decir, dispone un tiempo que se puede conversar en línea con los tutores o los maestros o los profesores. Por ejemplo, la clase que se da en Zoom, es decir, que hay un tiempo limitado, pero asincrónica, la persona tiene toda esa disponibilidad para entrar y hacer sus actividades cuando pueda y cuando tenga tiempo. Y a continuación, Angelo les hablará sobre una conclusión sintética que va a tener que ver también con la situación que estamos viviendo ahora. Sí, buenas, saludos a todos. Bueno, para concluir, vamos a tocar algunos de los puntos más relevantes que se ha tocado en esta exposición. Primero que todo, haciendo referencia a las tendencias actuales con la implementación de las TIC en la educación superior, vimos que el informe Horizon nos establecía que de los principales tendencias que existen en líneas masivos, que son los MOOC, el uso de tabletas tecnológicas, las analíticas de aprendizaje, las impresiones en 3D y la tecnología portátil. Esto es lo que más se está utilizando en la actualidad para como un instrumento y un medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en cuanto a la importancia de la educación o en cuanto a la importancia de la implementación de la educación a distancia con el uso de las TIC, vemos su relevancia en que, por un lado, el estudiante tiene un desarrollo más significativo en el procesamiento de la información, en la construcción del aprendizaje. Y por relación se adapta a las realidades actuales, combatiendo con algunas limitantes de tiempo, de espacio, de logística, tránsito, condiciones de las aulas, entre otras, que hacen que de alguna u otra manera se disminuya la logística de una educación presencial, lo cual tiene un impacto muy positivo en la educación y el proceso de enseñanza en los estudiantes. Por otro lado, las principales características de la educación a distancia podrían ser una separación física entre el docente y el estudiante que se une a través de un medio digital y un medio electrónico. Estas son las principales dos características. Ahora bien, en cuanto a las consecuencias de la educación a distancia, podemos dividir dos características primordiales. Las dos características primordiales serían, número uno, en cuanto al elemento positivo, es que la educación a distancia tiene una parte positiva porque el estudiante se insta a que el estudiante tenga un carácter más activo en la búsqueda del aprendizaje, también se potencializa su creatividad,
se desarrollan ciertas competencias para que se puedan insertar en el ámbito laboral, entre otras. Y en cuanto al aspecto negativo, podemos ver que el estudiante o los estudiantes no tienen interacción social. Esa parte de interacción social está muy delimitada, por lo cual no desarrollan esa competencia social, que esto sería un aspecto negativo por esa parte. En cuanto a Manuel decía que la educación a distancia tiene un grado de efectividad porque componen los dos elementos de eficiencia y eficacia, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero es eficiente en la medida tal que la educación a distancia logra cumplir con los objetivos de enseñanza y aprendizaje que se establecen al inicio de la asignatura o el currículo o el programa académico. Y tiene eficacia porque utiliza los mínimos recursos para realizar esto. Ya no se utilizan recursos tanto físicos, económicos, etcétera, sino que se utilizan otros mecanismos que disminuyen estos recursos económicos, por lo cual con menos se hace más o se logra de igual manera cumplir con estos objetivos de aprendizaje. Finalmente, para concluir con esta parte, es bueno destacar que en la actualidad la educación a distancia ha tenido mucha importancia y esto se ha visto en la actualidad porque en la situación que nos encontramos en el mundo actualmente, con la pandemia que está atravesando la humanidad, podemos ver cómo en los distintos niveles de educación se tuvo que reconfigurar el modelo de educación, pasar de un nivel presencial a la mitad de camino hacia un modelo totalmente a distancia, con el uso de las TIC. Pienso, y además de mi compañero, que se debe de tomar en cuenta para el futuro, incluir clases con las TIC en los currículos académicos, en los distintos niveles, para que para que no necesariamente se tenga que llegar a una situación como esta para implementarla, sino que se pueda ser siendo parte de algunas asignaturas durante un proceso presencial. Siempre tomando en cuenta que se debe ser empático, que se debe de ser lograr un entendimiento entre docentes y estudiantes para que el proceso de aprendizaje se pueda desarrollar de la mejor manera posible, porque siempre van a existir limitantes económicas, limitantes de accesibilidad, tienen algunos estudiantes, los cuales se le pueden convertir en algunos obstáculos para que puedan aprovechar como este tipo de desenvolvimiento. Hasta aquí es todo y muchas gracias.